Auspicia este programa. Porque la salud es lo más importante. En cada provincia, en cada pueblo y en cada barrio, detrás del mostrador de una farmacia, encontramos una mano extendida que pertenece a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. FACAF es una red federal de cámaras de farmacias integrada por miles de emprendedores farmacéuticos unidos por el profesionalismo y la innovación, sosteniendo nuestro compromiso con la excelencia, la accesibilidad al medicamento y contribuyendo al bienestar de la población. Las cámaras que fundaron FACAF sentaron las bases para el desarrollo de la empresa farmacéutica, creando una red nacional indispensable para la salud pública argentina. Hoy, miles de emprendedores farmacéuticos tienen como objetivo afianzar la institución en constante evolución, propugnando cambios que modernicen el sector y sostengan su crecimiento. Con una dirigencia dinámica y atenta a las necesidades, FACAF se ha consolidado como referente de las entidades empresarias de la salud, con identidad nacional y responsabilidad social empresaria. Priorizando la información, la participación y la pluralidad de ideas, se está escribiendo una nueva historia. FACAF vive detrás de cada mostrador, de cada mano extendida, de cada cámara del país, facilitando el ejercicio diario de la actividad farmacéutica. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Aquí Diversidad, el programa de la psicopedagoga Gladys Golfarini, que permanentemente presentamos aquí en el Provincial. Y hoy con Gladys y con la doctora psiquiatra Marina Pinola vamos a abordar precisamente esa parte de la medicina, pero además hablaremos sobre el síndrome de Down. Gladys, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien. Bueno, acá, Bueno, esperando saludamos a encontrarme con Marina, si Marina. te parece. Le Sí, damos la bienvenida a Marina. esperando, sí, Hola esperando Marina. encontrarme con. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, Gracias por la invitación. por favor. Bueno, Marina, una alegría enorme estar en este programa con vos, porque fuera de toda presentación, como dijo Marcelo, sos mamá de Julieta, ¿sí? Así Y es. bueno, eso es lo que nos convoca más que nada, que tenés una nena con síndrome de Down. Bueno, por eso queríamos hablar con vos, para que nos cuentes un poquito, dentro de lo que vos quieras, cómo fue tu experiencia de mamá con Juli. Bueno, primero que Desde el nada, día. soy mamá de dos niñas, la Sí, mayor que tiene 12 años y Juli que ya tiene 8 años, Julieta. Y bueno, en realidad son cosas para las cuales uno no está preparado, que bueno, que es la discapacidad en la familia, la discapacidad de un ser querido. Como mamá, fue duro. En el caso mío, bueno, contando mi historia, ¿no? Que un poco habíamos hablado con Gladys de transmitir esto, los procesos, cómo se va dando a raíz de la llegada de un diagnóstico, qué cosas, qué trabas o qué facilitadores podemos encontrar. En mi caso, el diagnóstico de Julieta fue postnatal, o sea, yo no tenía un diagnóstico prenatal de la trisomía. Eh, bueno, y también aclarar esto como para el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿sí? El síndrome de Down es una condición genética, que al momento de la gestación, por algún motivo, eh, quedan en vez de un par de cromosomas, digamos, por eso se llama trisomía, ¿no? sí, 3 sí. cromosomas. Es una de las pocas, si no, de las muy pocas, digamos, trisomías, que las hay varias, Ujú, compatibles con la vida fuera del útero, ¿sí? ujú. Eh, De hecho, bueno, hay métodos diagnósticos prenatales, de los cuales yo me había hecho los básicos, ¿sí? Que se llama Sí, translucencia local. Y bueno, y todo es en base a probabilidades, porcentajes. sí, Eso había dado todo normal, y cuando llegué al momento del nacimiento fue cesárea. Fue cesárea en realidad urgencia porque yo tenía una colestasis hepática, por otro tema mío.
del embarazo, que no me había pasado en el otro. Y, y bueno, todo era felicidad, obviamente. Claro. Era la segunda hija, queríamos nena, venía otra nena, ya tenía su nombre, que eligió su papá. Y en el momento de la cesárea, entre los nervios, porque la verdad yo había tenido un parto natural con mi primera hija y ahora tenía que vivir otra experiencia que era la cesárea. Tenía miedo. Y bueno, como médicos, más o menos uno maneja el ambiente y Aparentemente, bueno, ¿no? claro. Y en ese momento uno es mamá, uno es una mujer que está dando a luz y todo lo demás. Y, No existe. y fue en el momento de la cesárea que nace la bebé, yo feliz porque yo reconocía los signos vitales, el Apgar estaba perfecto, todo lo que un médico ve, ¿viste? También como mamá y dije, ay, qué linda, porque venía chiquita, venía muy chiquitita, 2,5 kilos, y mi otra nena había pesado como 4. Y yo estaba preocupada Wow, por el tamaño, porque eran semana 37. Si bien no era muy prematura, no estábamos poquito. todavía a término. Y fue ahí cuando de golpe era todo felicidad y de golpe hubo un silencio en el quirófano terrible. Hace poco Wow, escuché una María. mamá que dio su testimonio también sobre esto, ¿no? Un silencio Sí. inexplicable, Ujú. silencio pero absoluto. A lo que mi felicidad, porque yo sabía que el bebé estaba bien, porque había visto, lloraba, se movía. El neonatólogo acerca a la bebé, mi obstetra en silencio, el equipo en silencio. Yo, como digo, a veces suena crudo, ¿no? Con el útero Sí, abierto, sí, pero es la me, realidad. acer- me acerca a mi beba y me dice, besito mamá, besito papá, ustedes son médicos, no les voy a mentir. Cosa que yo no entendía lo que me estaba diciendo porque Claro. yo había visto a la bebé estupenda, había nacido, pero excelente. Entonces, bueno, hice el silencio porque claramente estaba confundida. Le di el beso a mi hija, se la llevaron. Vi un bebé llorando, un bebé hermoso que lloraba, chinito, como había sido mi otra nena. Y, y bueno, y tuve que esperar que me suturen en silencio, que me terminen de cerrar mi Ah, cuerpo. María. Y de ahí me pasaron a la habitación, donde el papá ya había ido a ver a la bebé, sabía, bueno, en un momento me la dieron a mí. Es cierto que nació con una condición que se llama poliglobulia, que nacen con muchos glóbulos rojos, es común en el síndrome de Down, Ujú. que eso obliga a que vaya neo el bebé, y bueno, que tenga que estar con suero, y, y bueno, no me la podían dar, digamos. Se la llevaron a neo, y ahí fue cuando me trasladan a la habitación, y yo le pregunto al papá de la bebé, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la nena que nos dijeron Claro, que no nos van a mentir? Como yo sí. decía, ¿qué tiene? Y ahí fue que el papá de mi hija, que también es médico, me dice, la bebé nació con síndrome de Down. Obviamente fue una Sí, negación, un enojo, llanto. Yo creo que no lloré en el primer momento, estaba confundida. sí, claro. Y fueron horas, fue toda una noche, eh, donde yo no pude ver a mi bebé, no facilitaban el contacto, eh, cómo se había dado la noticia, porque en realidad no había sido de una manera, en un silencio de muerte, de una manera confusa, no les voy a mentir, yo no entendía a qué Sí, se refería. Bueno, empezando este camino de un tema que queríamos hablar con Gladys era el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se da un diagnóstico? ¿Cómo se da, cómo repercute en la llegada de un bebé? ¿Cómo repercute en la vida de cualquier familia? Porque el diagnóstico puede ser, en este caso, en un nacimiento, o puede ser prenatal, hay muchas mujeres que tienen diagnóstico en su embarazo, o puede ser en la vida adulta, en la vida joven, digo, la discapacidad aparece. Y aparece. como médicos tenemos la responsabilidad de aprender, ¿no? Digo, de sensibilizarnos con esto y ver cómo esto se transmite. Esto es fundamental. Ujú. Muchas madres, uno escucha testimonios y es muy duro. Estamos en el año 2024 y escuchamos cosas que asustan realmente. Para cuando nació Juli era el 2016. Y de los testimonios de las mamás que habíamos vivido cerquita, bueno, estaba el mío y había peores. Creo que una sola
le dijo, toma tu bebé, es hermoso, lo conoció a su bebé, y después le dijo, es divino, y tiene síndrome de Down. Bueno, Pero bueno, es como una primera etapa. Y en ujú, esa primera etapa, por lo general, eh, falla esto de la comunicación. Uno eh, dice, bueno, uno estudia, es médico, pero eso no te lo enseña. O sea, dar una noticia no te lo enseña. Depende de la calidad humana de uno o las posibilidades que tenga, las herramientas, lo va a transmitir de mejor o menor, de mejor o peor manera, pero es un tema. En el año 2023 salió la ley, que es la ley 27716, que es la ley del diagnóstico humanizado. A sí, raíz de esto, ¿no? A raíz de estos casos de diagnósticos dados de una manera poco terrible. saludable. Claro, digo, cómo uno recibe esto, cómo uno también lo va a poder procesar. Y sobre todo cuando es así en el nacimiento o en el embarazo, el estado de una mamá, o sea respetar eso, ¿no? Hay madres que quizá tuvieron un resultado prenatal y quizá el médico la llamó por teléfono y la mamá estaba con las tareas domésticas y le Ujú, dijo, el bebé tiene síndrome. O sea, imagínate el shock de esa mamá no, en una situación que no está preparada, le dicen algo así, o sea, las consecuencias para la mamá. Y esta mamá tiene que estar eh, de la mejor manera acompañada, ¿no? Para poder afrontar esto. Y muchas veces no cuenta tampoco con el apoyo de la familia. En mi caso yo tenía a mi pareja, que no se movió de mi lado, y bueno, como que en esta primera etapa, eh, hablar de esto, ¿no? Más allá de lo médico, lo humano es algo que eh, no podemos minimizar, que es fundamental, que cualquier vida es un milagro. Eh, si bien uno pasa etapas de enojo, de no, a mí no, yo no sé si voy a querer a mi bebé con síndrome de Down. Tuve la suerte que al otro día me acompañó una neonatóloga, jefa del servicio en la clínica donde yo había tenido a mi bebé, y ella nos habló de frente y bueno, y yo le rompí en llanto, le dije, no sé si lo voy a querer, esas fueron las palabras. sí. Ahí es donde uno también drena su propia, digamos, prejuicio, su sombra sobre la discapacidad, Ujú, todo lo malo que culturalmente uno va tenemos. tomando de esto, y ahí uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Entonces yo ahí fue donde lo miré al papá de Juli y le digo, nos tocó y vamos a ser felices como somos hasta ahora con Juli, le digo, ya está, basta de llorar, le digo, basta, como diciendo, ¿cuál es el drama? Y ahí empecé como a ver las cosas, yo quería disfrutar a mi bebé que todavía no la había podido ver. Y ahí fue que me acompañó esta doctora y bueno, me fui a Neo y ahí cuando la vi ya quería hacerla en brazos, quería darle el pecho, me decía, no, todavía no puede, me explicaron por qué no podía todavía tomar el pecho. Y ahí fue como que se empezó a disipar la nube negra esa que nos Ujú, acompañó desde el silencio, ese que fue terrible. Y bueno, empezamos como a conectarnos con esta bebé y con la realidad que nos tocaba vivir, con lo que nos tocó. Y bueno, la bebé hermosa, y como yo digo, es un hijo. Y cualquier persona que quiera opinar, o qué pensás de tu hijo, bueno, yo pienso igual de mi hija. Yo a mi hija no la ujú, cambiaría por otro hijo, para mí mi ujú. hija es hermosa. Y a veces cuesta, ay, pero qué bien te lo tomaste. Qué linda. Pero mirá qué bien, de cómo se lo hubiese tomado otro. No Sí, se juzga a nadie, pero sí se respeta, como ya te digo, el enojo, el rechazo. Me acuerdo que cuando hablé con la genetista, porque acá inicia el camino, ¿no? Inicia, el bebé claro. nace, y ya es estimular, estimular, estimular. Vos no entendés nada. ¿Por Como dónde? médicos, ¿Por dónde? síndrome de Down era un capítulo de pediatría que vimos, y te En la acordás por lo facultad. general lo peor, lo orgánico, viste, las malformaciones cardíacas. Sí. Bueno, y así fue que empezamos y me voy por las ramas. No, Y no. sí, y ahí fue que, bueno, descartar que la nena tuviese cardiopatía y empezar a encaminarnos.
y buscar gente que nos ayude, porque estás perdido, es la realidad. No teníamos familiares con síndrome de Down, no teníamos conocidos con familias con síndrome de Down, era para nosotros algo nuevo. Y bueno, ahí fue que fuimos a una genetista, que es el camino que generalmente uno recorre. Si bien te dicen que tu bebé por los rasgos, te empiezan a describir los rasgos, por qué sospechan que el bebé tiene síndrome de Down, no te pueden dar un diagnóstico hasta que no esté hecho el estudio genético, ¿sí? Hay Sí, rasgos físicos que vienen con el síndrome que cualquier médico, yo como mamá no lo vi, pero si me dejaba media horita con mi bebé, yo me iba a dar cuenta de esto sola, sin que nadie me diga sí, nada, ¿no? Los ojos rasgados, cuellito más bien corto, ancho, deditos cortos, implantación baja de orejas, por lo general la lengua protuye, tienen hipotonía, o sea, todo esto que te lo dicen, obviamente, pues es mi bebé, ¿viste? Qué sé yo. sí, Y me decían, la oreja con pliegue, y yo decía, yo tengo la oreja con pliegue, y se claro. reía, ¿viste? Cosas que, claro, pues, hablaba con mi amiga me dice, mira mi dedo, ¿viste? Como todos tenemos algo down, decíamos, ¿viste? Y bueno, esta genetista me contaba esto, que bueno, que a veces, si bien hay mujeres que desean ser madres, existen los casos donde no pueden amar a un hijo con discapacidad, y existe el día de hoy, y esos Ujú. niños son dados en adopción. Y bueno, ahí, hablando de todas las hipótesis, claramente yo quería a mi bebé, en ningún momento había pensado en eso, son cosas que ellos te ponen sobre la mesa. Ujú. Y, y bueno, y iba a decir otra cosa, la genética, bueno, nada, que a partir de ahí la genetista te contacta, bueno, pues con antes de salir de Neo, a mi bebé le hicieron todo. Fue un cardiólogo, ecocardio, no tenía cardiopatía, ahí nos enteramos. Todo el mundo me decía, porque aparte acá todo el mundo, ¿no? La palabra del afuera. Ay, Dios. Cuando nace un bebé, por lo general, todos van contentos, te saludan, te llevan la Sí, ropita, regalo. flores. Cuando nace un bebé con síndrome de Down, parece un velorio. Digo síndrome de Down que puede ser aplicado quizá a otras Cualquier discapacidad. malformaciones. Sí, otra Sí, cuestión, trastorno. yo hablo puntualmente porque conozco esto, ¿no? Quizá otra mamá que tuvo otro bebé con algo así de nacimiento evidente puede dar su opinión. Y ahí donde es terrible, porque no pasa eso, no pasa eso. No pasa. Entonces son llantos, el acompañamiento es raro, eh, no te felicitan. Por suerte, sí, obvio, hubo seres queridos, qué hermosa es la bebé, que pudieron ir a verla a Neo, que es igual a vos, que viste, y bueno, pero es duro, porque quizá no era yo o el papá de Juli que teníamos prejuicios, todos los tienen, y al momento de la llegada como llegó uno puede decir, no, todo bien con la discapacidad, hasta que te toca, ¿no? Entonces cuando te Sí. toca es un nuevo camino, estás ya del otro lado, ¿no? Estás del otro lado Ujú, ujú. y no sabes cómo vas a reaccionar. Bueno, por suerte, bueno, yo creo que el amor todo lo puede y yo personalmente jamás había tenido eh, problemas en relacionarme. Bueno, uno como médico, ¿viste? Ni con la locura, ni con la discapacidad, era algo, yo naturalizo por lo general y desdramatizo, porque la vida es así. Es así. Entonces Sí, yo no María. lo tomé, la verdad que yo después esa noche de confusión y después fue todo darle para adelante. Y fue mucha Con- felicidad lo que nos dio. Siempre temor por la salud, ujú. pero bueno, entonces nace este bebé. Una mamá cuenta, una mamá que hace un monólogo sobre esto, cuando Sí. nace, alguien la llama y le dice, un amigo tuvo un hijo con síndrome de Down, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y esta mamá dice, felicítalo, sácate una foto, decirle qué lindo tu bebé, lo que haces con todos los bebés. Con todos Bueno, los pero esto bebés. no pasa, no suele pasar. No Entonces, sé. todo se genera un ambiente. Y bueno, con respecto a lo que quería aclarar, que muchos dicen, pero como médicos y tuvieron una nena con síndrome de Down, como si fuera que uno ¿Qué pasa? Claro, que está está en la fuera de... mitosis, la meiosis, controla la división celular. Claro. Ay, Dios. Entonces venía por el diagnóstico, no cómo, no. Y ahí me explicaron los médicos por qué la translucencia había salido normal para la edad. Yo en ese momento tenía 37 años. Y era porque mi bebé no tenía cardiopatía. Entonces, ese edema que se busca en la nuca no aparece. Ajá.
De hecho, el scan fetal, todo lo que me habían hecho estaba perfecto. Y fue así. Juli nació orgánicamente sana, sin Sana. malformaciones. El Ujú, síndrome de Down se suele acompañar de malformaciones cardíacas, del aparato ujú. digestivo. En este caso no había ninguna. Por Nada, eso nada. todo era normal en el preparto, en el embarazo. Así que también Bueno, como que hay un tema con eso, con el tema del diagnóstico, con el tema de los médicos, de cómo acompañan. Ese es como el primer paso. Y de ahí, bueno, siempre descartando lo que es salud y empezar con la estimulación, que tampoco pero sabíamos pues, nada. claro, es como que nada, es todo nuevo. Yo, antes de preguntarte algo, seguir, te quiero agradecer porque abriste el corazón para contar algo tan profundo sobre Juli. Yo que tengo el gusto de conocerla, sé que es así, que es una nena hermosa y que tiene todo para dar. Y acuerdo totalmente con vos en esto de que la vida es vida y es tu hija, no importa, ¿no? Y creo que lo explicaste tan, tan sencillamente, pero con tanto amor que solo puedo decirte que gracias, Marina, por haber dicho así con estas palabras, ¿no? No, Tan nada, fuerte todo lo vivido, tan yo los, fuerte. los testimonios son muy ricos y nos pasa Ujú, como mamás cuando esto sucede, cuando hacemos grupos y se expone esto, ¿no? Em, Estos puntos en común que se dan, porque cada historia es distinta, pero hay puntos en ujú. común que tienen que ver con el diagnóstico, con el rechazo, porque hay mamás que le dicen en el embarazo tu bebé va a nacer con síndrome de Down y atraviesan todo un proceso en el cual eligen tener a su bebé, se preparan para recibir ese bebé. Y también es un embarazo con dolor, con dudas, con miedos. En mi caso fue un embarazo, salvo por la que tenía altos los ácidos biliares, yo estaba fenómena. Y todo esto me tocó el después, Claro. ¿no? Cuando nace. Eh, y creo que estas historias de las mamás que pasamos por esto tienen estos puntos en común. Y creo que lo que es muy importante es hacer hincapié en esto, ¿no? En cómo se da la noticia. Ese primer momento. Sí, Porque una está vulnerable, una está, acaba de tener un hijo, bueno, un padre, uno la madre, pues pone el cuerpo. Qué importante es saber utilizar las palabras, la contención. Yo me ujú, acuerdo que estaba enojada, vos te enojas, ¿viste? Decís, ¿por qué? ¿Por sí, qué? claro. Estaba con una, Y sí, venía una enfermera y ella me dice, y yo estaba como, le digo, ¿cómo estás? Triste, estaba, y me dice, la enfermera me contesta, disfrutá a tu hija, me dice, sos dichosa, yo nunca pude tener hijos, tu bebé es hermosa, me dice. Y para mí, bueno, esa charla me llegó al corazón de una manera y agradecí tanto ujú. que es el día que se me pone la piel de pollo Sí, y digo, sí, María. esa cosa, ¿no? Valorar todo. Y uno cuando pasa la vida más valor y más agradece todo. Y que Ujú, todo, cada hijo nos viene a enseñar, cada hijo, todos. Y lo tomé como un desafío con mucho amor. Me gustan los desafíos, me gusta lo que se sale de la norma, me gusta lo que sí, se sale de la norma, me gusta lo distinto. Y dije, sí, a mí me tenía que y a tocar. vos tenés que... Juli, es para vos. Marina, eh, Sí. no para hacer una crítica sobre tus colegas, pero hemos hecho otras entrevistas en relación a estos temas y vos ahí das en la tecla con una frase que es fundamental, que es la falta de información, por dos motivos. Porque por ahí vos previamente una madre puede saber que su hijo va a llegar con síndrome de Down y ahí se da la información y otras no, como te pasó a vos, que te enterás el día que nace. ¿Cómo ves vos que están preparados los profesionales para dar esa información? Porque vos bien decías, como médico, por más que seas médico, hay cosas que te exceden porque sos madre. Ahora, como médicos o como profesionales del área de salud, ¿están preparados o faltaría que los profesionales en el momento de su preparación como profesionales también reciban esa información para saber transmitirla? Porque el médico sabe transmitir cómo curar una enfermedad o por dónde ir para tratar de llevarla lo mejor posible. No sé si un médico, no digo que no tenga la obligación, pero si está en general preparado para dar estas noticias. Mira, yo creo que tiene que ver con este factor humano. No, no están preparados, porque hay gente que le sale espontáneamente, hay gente que no, por su personalidad.
o porque le afecta en algo personal, en su historia. Entonces es algo que le genera incomodidad, que prefiere hacerlo rápido. Por eso esta ley habla de eso, de preparar a los profesionales para esto, ¿no? Tampoco está bueno que de golpe nazca tu bebé y que venga un asistente social, porque pasa, a decirte tu bebé tiene síndrome de Down, cuando no te lo puede decir tu médico, tu obstetra o neonatólogo. No está bueno tampoco. Yo hablaba con asistentes sociales que muchas veces hay problemas en el parto, porque es un parto difícil y el bebé queda con secuelas, y mandan al asistente social a transmitir el diagnóstico a la familia. Creo que hay un tema con la responsabilidad, con el acto y con la palabra del médico, ¿no? Tiene poder esta palabra. Cuando uno está delante de un médico, espera, ¿no? Esto, va porque necesita o sucede algo y confía en él. Pero sí es verdad que, por eso la ley lo contempla, que en los equipos de neonatología, en los equipos de los hospitales, se den charlas sobre esto y se prepare al personal para abordar estas situaciones, ¿no? Que ojalá sea así, y se cumpla, porque muchas veces salen leyes y todo queda en la teoría y en el discurso, y a la práctica no se aplica, o ponen una firmita, y hoy era el curso de, tomá, firmé, como que vine y nunca escuché Sí. nada, nadie me dijo nada, aprobé, por decir no, groseramente, aprobé dar el diagnóstico. Y pasa eso, que a la realidad está a la persona capaz como profesional sensible y que le interesa, y estará el que no, eso no lo vamos a poder cambiar. Pero sí sería bueno que se implemente esto para mejorar. Nosotros hicimos una encuesta que solo lo pudimos hacer en un hospital donde trabajaba el papá de Juli, y fue una encuesta anónima. En base a esto, ¿no? Y tenía preguntas como, por ejemplo, ¿qué sabe el síndrome de Down? Si sabe a qué se debe, si piensa que le aconsejaría una mamá en interrumpir su embarazo, en el caso que le den ese diagnóstico, si le aconsejaría eso a la paciente, si sabe a dónde, em, a qué lugares puede recurrir esa familia para buscar apoyo. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down está ASDRA, que es la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina. Bueno, creo que 2 personas conocían a ASDRA. Nadie sabía ni a dónde encomendar a esta familia a que busque información. Ellos no sabían dónde buscarla. Si bien, ya te digo, como prueba no sirve porque era en un solo hospital. O sea, Bueno, digamos, no sirve, digamos, en número, sí, sí, como una muestra, pero, pero claro, es una muestra muy pequeña, pero sí como para darnos la idea del diagnóstico, ¿no? De sí, situación. Y bueno, lo bueno es que fue anónimo y sin tapujos. Muchos pensaban que no, que el embarazo tenía que interrumpir, y bueno, eso sería otro debate, sí, porque bueno, tal por cual. lo menos en nuestro país se legalizó, pero son cosas muy, muy personales de la mamá que lo vive y que elige tener ese bebé, y son un montón. De paso aprovecho para decir que ASDRA, eh, me tomo el atrevimiento de nombrarlo, lo pueden Sí, googlear. Tiene una página donde hay mucha información, porque quizá alguien escucha y conoce a alguien que está atravesando por un embarazo con un diagnóstico o un bebé muy chiquito. Acompaña a los papás desde el embarazo, ¿sí? Está el grupo Anidando, está el grupo de papás nuevitos, y así por edades eh, se forman grupos donde hay papás que comparten sus experiencias. Y bueno, puntualmente a nosotros, cuando nace Juli, sale de su internación, que fueron 5 días de neo, el papá de Juli se pone a buscar información y dice, vamos a ir a Asdra. Y, y yo estaba medio reticente a esto, ¿no? No terminaba de aceptar, en realidad uno está como claro. una lucha interna. Y fui a Asdra y bueno, me cambió, fue un antes y un después. Yo creo como psiquiatra también, como médica, que los grupos son sanadores, siempre. Para todo el grupo es algo sanador. Hay cosas que la medicación no puede manejar y un grupo ayuda un montón. Y en este Eso caso son más. fue llegar a un lugar donde una mamá, son papás escucha se llaman. Te recibe un papá que Ajá. ya tiene hijo con síndrome de Down, probablemente adolescente, adulto, en otras etapas, y ahí es donde uno, bueno, habla y habla a calzón quitado, por decir, con todo lo bueno, lo malo, porque a todos nos pasó.
Si no es, me siento culpable porque no, la verdad es que a todos nos pasó, yo no quiero esto para mi hijo, y empieza a uno a elaborar el duelo del hijo que no fue, del hijo que uno imaginaba, que en realidad nunca sabemos cómo va a ser nuestro hijo, pero en ese No. caso se duela a un hijo que uno esperaba y no fue. Y bueno, la escucha con esta mamá, en este caso fue una mamá, y después pasar a un salón donde hay un grupo que fue increíble, eran dos papás con nenes de chiquitos, papás con experiencia, entonces era plantear estas cosas, los miedos, y así se empezaba a disipar los miedos, y la mayoría tenía que ver con esto de, lo, de, lo, de los prejuicios y las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Como la imagen del chico con síndrome de Down, no es un chico, que es capaz un señor de Claro. 40 años de la mano del papá. Entonces te lo describían como gráfico, con el solcito y todo. Entonces te empezaban a contar, mi hijo terminó el secundario, mi hijo sale con los amigos a tomar algo, tiene novias, Wow. está queriendo ir a vivir solo, y te muestran toda una realidad y de alguien que lo vivió. Por eso digo, los grupos y las experiencias compartidas de, de causas similares ayuda mucho, Y porque ayuda es mucho. disipar, ¿no? Es disipar ese, porque uno, como vos contás, no solamente por lo que sucedió, por el síndrome y todo, sino que eso te puede pasar en cualquier momento. La discapacidad puede aparecer ante un accidente, ante cualquier cosa, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto que vos decís del grupo, porque creo que ahí uno comparte todo, porque compartís el duelo, pero compartís también el desarrollo, compartís un futuro, porque si te dicen, mi hijo es adolescente y tal cosa, vos decís, ah, bueno, ¿no? Voy bien, voy para adelante, voy con la Se esperanza de puede, que esto, o bueno, claro, al menos se puede se puede un montón. Y nada, esto es lo que falta, digo, al inicio, como vos dijiste, esta falta, como cuando te lo dijeron, pudiste encontrar esa contención en un lugar apropiado, donde ya no era silencio, sino que era un montón de palabras y de cosas y de abrazos, ¿no? Para que fortalecerse. Me parece esto, no sé, lo que estoy pensando en este momento con lo que vos contás. sí, Encontrar un sí, sí, lugar. aparte, Encontrar, gente que lo ha vivido, el que lo vivió, es el que te puede claro, entender. Nunca son iguales las historias, jamás, pero hay algo en donde se tocan y es el dolor, el miedo, lo que atravesamos y es muy parecido. Nunca va a ser el mismo, pero tiene que ver con lo mismo. Marina y y Gladys, vos, quedan 5 minutitos como para ir qué poquito. redondeando que se nos va acabando el programa. Así que las dejo en este tramito final para que, digamos, den un cierre. Un poco ya ha quedado muy claro lo que venimos hablando. Me quedo con esto de la información, ¿no? Que deben recibir los padres, pero bueno, con mucho gusto los escuchamos en el final. Gracias. Marina, este programa que creamos, que se llama Aquí Diversidad, uno de el objetivo principal es esto, comunicar y decir y enseñar y aprender. Así que yo te vuelvo a agradecer enormemente todo lo que dijiste. Nos queda un montón de cosas, porque vos sabés todo lo que hemos hablado y ya está, Sí. para otro programa, porque lo que Y queríamos me hacer gusta es hablar, a mí que me gusta hablar. mejor, me encanta. Porque era un poco todo el desarrollo y todas las ideas que tenés en la actualidad. Así que nos queda un programa entero para hablar sobre eso. Sí. ¿Qué te Yo creo parece? como, sí, resumiendo, es el apoyo Sí. médico, todo lo que es control de salud, para el síndrome de Down, control de salud, la inclusión social, de que Ujú. tenga un grupo de pertenencia, de pares, y siempre confiar, y siempre creer. Y hay una frase que dice, como vos veas a tu hijo, así lo va a ver el mundo. Y es Hermoso. así, yo confío en mi hija, creo en mi hija. Y bueno, y, 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 voy a dar todo y voy a apoyarla en todo, y lo que todo padre quiere, que un hijo sea autónomo, pero ante todo que sea feliz. Y creo Sí. que hay otra frase de Emilio Ruiz, que es un psicopedagogo español, eh, que dice, con la cabeza en las estrellas, en el cielo, ¿no? Pero los pies Mm. siempre en la tierra. Sabemos que hay limitaciones, sabemos que las va a haber, pero hay que exigir, hay que ver hasta dónde, porque el límite lo marcan ellos. Sí, No lo sí. marca un médico, no lo marca el diagnóstico, No. nadie, ellos. Somos seres individuales, autónomos, y no importa lo que suceda, no hay un techo.
Eso es verdad, viste que ahí era a veces se Porque habla por de lo eso, general que te dicen no, lo que no va a poder claro, hacer. lo que Y no no, es así. y es que lo que Hay sí. otra frase que el diagnóstico no es destino, y no, cada uno va a hacer su historia, como Sí, familia, tal cual. como individuo, y siempre confiar, y apostar a que lo va a lograr. Bueno, a mí me consta que ustedes hacen todo eso. Me consta porque la conozco a Julieta y es una nena hermosa, hermosa como su hermana también, como son ustedes, una familia preciosa, con muchos valores y con muchas esperanzas y ganas de hacer cosas para bien, ¿sí? Eso yo lo sé. Así que, Marina, te tengo que agradecer otra vez. A vos, a vos, Sí, no, no, bueno, no. por convocarme, y bueno, para lo que sea, probablemente una de estas situaciones de todo se va por las ramas, o no quiere decir, no puedo decir todo lo No, que no, quería, pero dijiste un montón, te dijiste, agradezco, y me cuando dijiste un quieras, montón. Y dijiste algo muy importante que es esto del amor, el amor a la vida, como venga, como viene. Para mí eso todo, es muy, muy importante. Así que, todos los hijos de todos, tal cual. eh, con diagnóstico, sin diagnóstico, con discapacidad, Ujú, sin discapacidad, y hay de ujú, todo, y hay de todo. Y uno se cruza con gente en el camino, hermosas familias, y que con sus dificultades, porque las hay, es cierto, sobre todo ujú. las barreras que pone el entorno, sobre todo la sociedad, que ahí falta un montón, eso sería otro tema, eh, porque a veces estamos como muy abiertos, bueno, todo cambió, no es lo mismo, y a veces queda más en el discurso que en la práctica, eh, porque es así. En la práctica no se da siempre la Ujú. inclusión, no se da el valor, no se le dan las herramientas, y depende en qué ámbito uno haya nacido, qué herramientas tenga, es mejor o peor. Sí, Eso es también así es, importante. tal cual lo decís vos. Bueno, Marina, un abrazo enorme, enorme, Bueno, chicos, gracias, nos volvemos a ver. gracias a Y ustedes. no, un gusto tenerte en este programa. Gracias.